Hola chicos, vamos a empezar con el bloque de análisis, ¿vale? Que en realidad es un poco el más denso, el más avanzado, digamos, de lo que hemos visto en primero bachillerato. Entramos ya un poco en matemáticas de verdad. Vamos a ver funciones, vamos a ver límites, vamos a ver derivadas. Y vamos a empezar sobre todo comprendiendo el concepto de función y de dominio y recorrido, que esto ya lo tenéis que haber visto en cursos anteriores, ¿vale? Bueno, decir que nosotros vamos a trabajar con función real de variable real. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que una función realmente lo que va a hacer es una transformación de forma que a un número real, que está contenido en un conjunto al que llamaremos dominio de f, le hace corresponder otro número también real, ¿vale? Al que vamos a llamar f de x, ¿vale? La transformada de x mediante la función f y que representaremos gráficamente como su coordenada y en unos ejes cartesianos, ¿vale? O sea que realmente vamos a trabajar con funciones que van de r en r de forma que a cada x le hace corresponder una f de x al que llamaremos y para representarlo en unos ejes cartesianos, ¿vale? Bueno, como hemos visto, para que sea función es fundamental que a cada uno de los elementos del conjunto inicial, dominio, le corresponda una única imagen, ¿vale? Si tuviéramos que a un valor x de un dominio le corresponde más de una imagen, ¿vale? A eso no le vamos a llamar función, sino que le vamos a llamar aplicación, ¿vale? Así que nosotros vamos a trabajar de momento solamente con función real de variable real. ¿Cuándo no es una función? Pues fijaos, si yo tuviera, por ejemplo, una circunferencia o una elipse, aquí podríamos tener un valor x y su imagen en este caso, como veis, tendríamos dos posibles imágenes, ¿vale? A un cierto valor x tendríamos aquí una imagen f de x y aquí otra imagen f de x. Esto no puede ser en una función, ¿vale? Esto no es función, se va a llamar una aplicación o correspondencia, ¿vale? Nuestra función tiene que ser una correspondencia unívoca, ¿vale? ¿Qué significa unívoca? Pues unívoca significa exactamente eso, que para todo x perteneciente al dominio de f existe un único y igual a f de x perteneciente al recorrido o imagen de f. Y esto se escribe así en lenguaje matemático, que ya sé que os resulta un poco ajeno, ¿vale? Pero bueno, os lo pongo para que os vayáis acostumbrando a verlo, ¿vale? Esa sería la definición de una función, en este caso una correspondencia unívoca, en lenguaje matemático. Para cualquier valor x del dominio existe un único valor y perteneciente al recorrido, ¿vale? Este simbolito de aquí, que es como una exclamación, significa único, ¿vale? En el lenguaje matemático, ¿sí? Así que una función es una relación que asigna a cada elemento x de un conjunto un único elemento, ¿vale? Único elemento de un conjunto y. Ahí se le llama la imagen de x por f y se escribe igual a f de x. Así que vamos a hablar de variable independiente, que va a ser la x, y la variable dependiente, que va a ser la y, ya que su valor va a depender del valor x elegido, ¿vale? Y como hemos visto, el dominio y el recorrido va a ser el dominio, el conjunto donde la x toma valores, que en la representación gráfica se vería en el eje x, y el recorrido, el conjunto donde la imagen toma valores, que en una representación gráfica estaría en el eje y. Lo vamos a ver con más ejemplos. Pero ¿cómo podemos definir una función? ¿Vale? Pues hay distintas formas de definirla. Una puede ser a través de un enunciado o regla.
Por ejemplo, el aparcamiento de un parking público cuesta 2 euros la primera hora y 0,80 cada media hora siguiente fracción. Entonces yo, sin tener ninguna expresión algebraica, puedo ir calculando para cada tiempo que esté yo en el parking cuánto me va a costar. Puedo establecer la función que regula el precio en función del tiempo. También puede ser con una tabla que contiene datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí la población mundial en millones en función del año. Aquí sería la población en función del año. Variable independiente, el tiempo, el año. Variable dependiente, la población, ¿vale? Igual que en el primer caso, el independiente era el tiempo y el dependiente el precio. Otra forma de expresar una función es mediante su gráfica, ¿vale? Aquí para cada valor de x podemos determinar cuál va a ser su imagen, ¿vale? Aquí estaría f de x, ¿vale? Este sería el punto de coordenadas x. Y otra forma de expresarlo es mediante una expresión algebraica. Por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Con esta expresión algebraica, pues yo podría crear, como os acordáis, mi tabla de valores y realizar la representación gráfica en unos ejes cartesianos x e y, ¿vale? Bueno, pero vamos a ver cómo podemos determinar el dominio y el recorrido de una función cuando no tengo su gráfica, sino cuando tengo su expresión algebraica, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que aprender que hay determinados tipos de funciones que van a tener unos dominios específicos, ¿vale? Y os he puesto aquí un cuadro recordatorio, que me imagino que lo habéis visto en cuarto, para ver el tipo de función. Cuando tengo un tipo de función que se llama racional, es decir, que es un cociente entre polinomios, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que cuando el denominador se haga cero, pues la función no va a estar definida, porque cualquier número dividido entre cero no está definido como tal. Es una cantidad que tiende a infinito. Vamos a verlo, por ejemplo. Si yo hago 1 entre 0,1 es 10. 1 entre 0,01 es 100. ¿Vale? 1 entre 0,00000001, ¿vale? Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como veis, va creciendo cada vez es más grande, ¿vale? Entonces, 1,0 tendería a infinito, ¿vale? ¿Esto qué supone? Pues que gráficamente una función, por ejemplo, esta función sería f de x es igual a x más 1 partido por x menos 2. Perdón, 2x más 1, que tiene una asíntota, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Que cuando tomo valores que se acercan al 2, ¿vale? Según me voy acercando al 2, esa fracción, esa tabla de valores, toma valores cada vez más cercanos a más infinitos. Si me acerco al 2 por la izquierda, ¿vale? En cambio va a tomar valores que se acercan al menos infinito. Esto significa en cualquier caso que en el 2 no va a haber función. Ya veremos más adelante que esto se llama una asíntota vertical, ¿vale? Así que, ¿cuál va a ser el dominio de las funciones racionales? Pues toda la recta real, exceptuando los valores que hagan cero el denominador, ¿vale? En este caso, que tenemos aquí, pondríamos que el dominio de f es toda la recta real menos el 2. En el 2, como tal, no va a haber función. Ya veremos que va a tener una asíntota, ¿vale? Otras funciones que pueden dar problemas a la hora de calcular su dominio, pues son las funciones con radicales. Con radicales cuando el índice es par, ¿vale? Porque cuando es impar no vamos a tener estos problemas. Vamos a ver primero la más básica, que es la raíz cuadrada, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí con las raíces? Pues como sabemos que si el índice es par, las raíces de índice par de números negativos no existen en los números reales, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a pasar en este tipo de funciones va a ser algo como esto, ¿vale? Si yo tengo esta función
f de x, esto es la raíz de x menos 2. ¿Qué va a pasar si la x valiese 1? ¿Qué ocurriría aquí al darle valores? Pues que sería 1 menos 2, la raíz de menos 1, que no existe. Por eso, como veis, la función empieza en el 2. Y a la izquierda del 2, sencillamente, no va a haber gráfica porque no va a haber función, ¿vale? En este caso, el dominio de esta función va a ser desde el 2 cerrado, porque en el 2 sí que existe esta función, la raíz de 0 existe, hasta más infinito. Así que el dominio van a ser todos los valores donde la función sea mayor o igual que 0. Por ejemplo, si tuviéramos f de x igual a x más 1, el dominio sería desde el menos 1 hasta el infinito. ¿Vale? Bueno, otras funciones que dan también algunos problemas de definición son las funciones que contienen logaritmos, ¿vale? Las funciones logarítmicas. Logarítmicas. ¿Por qué? Bueno, pues que si recordáis, no existen los logaritmos, ¿vale? De los números negativos, ¿sí? No existen los logaritmos de los números negativos, vamos a recordar que el logaritmo en base, vamos a ponerlo por ejemplo por aquí, el logaritmo en base a de x es igual a b, si solamente si a elevado a b es igual a x, ¿vale? Entonces, si la base es positiva, si la elevo a cualquier cosa, nunca me va a dar un número negativo. Por lo tanto, x no puede ser nunca negativo, ni siquiera cero, ¿vale? Porque tampoco una base positiva elevado a algo voy a obtener nunca que valga cero. Así que el logaritmo va a existir solamente para valores estrictamente mayores que cero. Y eso pues se va a observar en sus gráficas, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, que hoy tenemos f de x es igual al logaritmo de x menos 1, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Que en el 1 sería el logaritmo de 0, que es menos infinito, y a partir del 1 existiría función. Así que el dominio de f sería desde el 1 abierto hasta más infinito. ¿Vale? O aquí, por ejemplo, el logaritmo de x menos 2, pues tendría yo que hacer la inecuación, ¿vale? Aquí tendríamos que decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Pues diríamos, bueno, pues cuando x menos 2 es mayor que 0, pues cuando la x es mayor que 2. Así que la solución va a ser 2 a más infinito. Y así ya lo tendríamos resuelto, ¿vale? Y por último, tenemos que tener cuidado con la función tangente, ¿vale? Que os acordaréis porque la estuvimos modelizando, ¿vale? Que la tangente, que como recordaréis, tomaba, a ver si soy capaz de hacer el círculo, vale, tomaba valores en la recta tangente y justamente en pi medios y en menos pi medios tomaba valores de más o menos infinitos. O sea que la función dejará de existir porque también tendrá una asíntota vertical en todos los valores que sean los múltiplos impares de pi medios, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos la función tangente, que como veis, este valor sería aquí pi medios, ahí tendríamos una asíntota vertical, en 3 pi medios tendríamos la siguiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que aquí el dominio de la función va a ser toda la recta real menos todos los múltiplos impares 2k más 1 por pi medios cuando k pertenece a z, porque son múltiplos enteros. Bueno, pues estas son básicamente las funciones que dan más problemas a la hora de determinar su dominio. El resto, por ejemplo, las funciones polinómicas, exponenciales, seno de x, coseno de x, ¿vale? Pues no van a tener problemas a la hora de determinar sus valores en una tabla, por lo tanto, su dominio será toda la recta real. Como vamos a ver más adelante, porque vamos a ir analizando una a una cada una de las funciones elementales, ¿vale? Bueno, os dejo este ejercicio simplemente para que repasemos algunos términos,
para que calculéis algunos dominios, ¿vale? Entonces, y para que repaséis lo que son las funciones definidas a trozo y la función valor absoluto, ¿vale? Un poco a ver qué os acordáis del año pasado, ¿vale? Para ver estas funciones. Aquí también dibujar una gráfica que tenga ese dominio y ese recorrido. Y el ejercicio 5, también que os van a pedir que representéis a partir de simplemente una relación la función, ¿vale? Bueno, pues nada más. Seguiremos el próximo vídeo ya viendo las características fundamentales de las funciones.